Tsukasa Yugi es más que simplemente el antagonista de la historia. A nivel de escritura es quien impulsa la narrativa y revela capas más profundas de los demás personajes. Es el que desafía las normas, genera crecimiento en otros y personifica el conflicto entre el bien y el mal. Por eso, en este análisis hablaré más a fondo de esto, así que trae tu té favorito que comenzamos ahora. En contraste con Hanako, quien busca expiar sus pecados, Tsukasa no parece mostrar arrepentimiento. En lugar de eso, acepta su naturaleza y la explora al máximo. Lo que le ha hecho preguntarse a muchos, ¿es él malvado o simplemente alguien que se ha liberado de las convicciones morales? Para comprender el carácter y la personalidad de Tsukasa debemos situarnos en el comienzo de todo. Él es un chico que nació en una familia compuesta por sus padres, claro, y también de su hermano gemelo mayor, Amane. En sus primeros años, la familia llevó una vida tranquila y feliz como cualquier otra, pero no fue hasta que Amane enfermó gravemente lo que obligó a sus padres a concentrarse en cuidarlo. A medida que su hermano empeoraba, necesitaba más atención, y Tsukasa, siendo un niño pequeño, pasaba gran parte de su tiempo jugando solo. Desde aquí ya podemos detectar un punto clave que moldeará su personalidad para más adelante. No es justo etiquetar a un niño que ha sufrido tanto como alguien malvado. Lo que Tsukasa necesita es alguien que lo guíe y que le demuestre el amor que tanto le ha faltado, y que lo ayude a comprender la diferencia entre lo correcto y lo que es incorrecto. Aunque sus padres no lo descuidaron del todo, la mayor parte de su atención estaba dirigida en Amane, lo cual era comprensible, pues estaba enfermo. Pero para un niño esto no es tan sencillo de comprender. Tsukasa parecía no darle mucha importancia y continuaba comportándose como un niño alegre. Jugaba solo y buscaba maneras de alegrar a su hermano. Él era muy joven y necesitaba mayor supervisión. Él intentaba adaptarse a estas circunstancias, deseando que su hermano mejorara para que pudieran jugar juntos otra vez. Aunque no parecía molestarle que sus padres se enfocaran más en su hermano, la verdad es que sí le afectaba y esto construyó su personalidad poco a poco, aunque él no estuviera consciente de eso. Y aquí es donde llegamos al siguiente punto que definirá más su carácter más adelante. Fue cuando escuchó accidentalmente al médico decirle a su madre que Amane moriría en un mes. Esto lo afectó claramente, y aunque intentó contarle a su hermano sobre un deseo que se podría cumplir bajo su casa, Amane estaba demasiado débil para escucharlo. En ese momento, Tsukasa decidió hacer lo posible para cumplir el deseo de Amane, incluso si eso significaba sacrificar su propia existencia. Pensaba que, dado que sus padres parecían no necesitarlo y Amane lo rechazaba, desaparecería sin que nadie lo notara. Con esta mentalidad se resignó a quedar atrapado para siempre en la Casa Roja, creyendo que su familia sería más feliz sin él. Lo que ocurrió después fue el remate de todo este dolor que llevaba acarreando. Hasta ese momento había estado solo tanto en su hogar como en la Casa Roja, aceptando su destino si eso hacía feliz a su familia, especialmente si Amane recuperaba su salud. Sin embargo, al descubrir por Kou que Amane moriría a los 13 años, se dio cuenta de que su sacrificio fue inútil. Esto lo llevó a cuestionarse por qué su hermano lo mataría, y curioso por descubrir cómo sucedería esto, decidió regresar al mundo junto al espíritu de la Casa Roja para enfrentar su destino. Cuando regresó, su familia lo recibió con preocupación, pero su madre pronto notó que no actuaba de manera normal. Esto la hizo llevarlo al santuario, afirmando que ese ser no era su verdadero hijo. Aquí se plantea una pregunta muy importante, que es ¿qué es lo que más necesita un niño de la edad de Tsukasa? Claramente una familia amorosa y atenta, pero en su lugar recibió el rechazo de su madre, quien no lo reconocía como su hijo. Incluso en las fotos familiares, Tsukasa aparecía en segundo plano, apartado y sombrío, mientras que su padre mostraba más afecto por Amane. Este rechazo constante lo llevó a ocultar su verdadero dolor detrás de una sonrisa falsa, fingiendo que todo estaba bien. Esto lo podemos ver claramente que en su interior estaba tan destrozado, su risa dolorosa más bien parecía un llanto. Y aquí es donde se define por completo su personalidad a como la conocemos en su rol antagónico, ya que fue acumulando dolor y lo que lo llevó a convertirse en alguien que ya no distinguía entre el bien y el mal. Fue un niño no deseado, abandonado emocionalmente. Algo que me gusta del desarrollo de Tsukasa en la historia es que funciona como un reflejo de los deseos más oscuros y reprimidos de los personajes. Mientras que Amane se enfrenta a su culpa por lo que le hizo a su hermano, Tsukasa parece personificar el lado que no teme actuar sin consideración por las consecuencias. Representa para mí la libertad de vivir sin ataduras morales, de seguir los impulsos sin temor al castigo. Y ahora, hablando en términos narrativos, Tsukasa cumple el rol de antagonista de la historia, sí, pero como dije al principio, no es un villano tradicional. Si bien está motivado por una aparente falta de moral y un deseo de sembrar caos, su motivación central no es simplemente destruir por maldad pura. De hecho, su objetivo parece estar profundamente ligado a Amane y a su relación con él. En muchos sentidos, es un personaje de destrucción, pero también de transformación, al forzar cambios drásticos en los personajes y el mundo en el que los rodea. Si no conociéramos su historia de fondo, podríamos decir que sí, es un simple villano que actúa por maldad. Pero eso es lo interesante de su personaje, su trasfondo. La constante búsqueda de aprobación y afecto, especialmente en la relación con su hermano mayor, se siembra como un pilar fundamental en su construcción psicológica. Esta necesidad de ser reconocido y amado diría que muestra una dependencia emocional que surgió a base de lo que hablé al principio.
La forma en la que Tsukasa se relaciona con sus allegados, mostrándose a la vez cariñoso y manipulador, indica un conflicto interno en donde el deseo de intimidad se contrapone con una profunda inseguridad. Esto nos muestra un personaje que oscila entre la vulnerabilidad y la agresividad, reflejando la lucha interna por aceptar su propia identidad. Y es por eso que para apaciguar su dolor, recurre a mecanismos de defensa que se materializan en comportamientos manipulativos. Al distorsionar hechos o emociones se protege de enfrentar directamente sus propias fragilidades. Esta es una actitud manipuladora que yo entiendo como un intento de recuperar el control en un entorno donde por su naturaleza se siente aislado. Y es por eso que yo no calificaría a Tsukasa simplemente como villano. Es un antagonista, sí, pero uno roto. Pues si él fuese el protagonista y esta fuese su historia, los roles se invertirían claramente, permitiéndonos empatizar incluso más con él. Y es por eso que en este análisis nos damos cuenta de que Tsukasa es un niño olvidado por la luz, un alma rota que, en su deseo desesperado por ser amado, acepta la sombra como su único refugio. Su corazón se desangra silenciosamente mientras sonríe a un mundo que nunca lo miró. Abandonado por su propia familia que centró su amor en su hermano moribundo, Tsukasa se convierte en un sacrificio viviente, creyendo que su ausencia sería un regalo para los que ama. Su rol en la historia es el de un espectro errante, condenado a una existencia de dolor disfrazado de alegría, cuyo conflicto es un grito ahogado por ser visto, por ser querido, mientras que su herida invisible lo consume, llevándolo a destruir y ser destruido en su búsqueda de un lugar que nunca ha tenido. En muchos sentidos, él es una sonrisa rota que oculta un abismo, un niño perdido en sombras que sacrifica su propia luz para iluminar a quienes nunca lo vieron brillar. ¿Qué piensas tú de este personaje?